El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los Ángeles de Juan. Muy buenas noches, soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. El próximo lunes, 2 de diciembre, usted, mi querido televidente, y nosotros todos, usted en cualquier lugar del país en el cual usted viva, y nosotros, desde luego, que vivimos y trabajamos en Bogotá, todos comenzaremos a pagar una electricidad más cara en su hogar, en nuestros hogares, en nuestros sitios de vivienda. Pagaremos el alza decretada en las tarifas de energía, esto debido a la crisis de las empresas generadoras de energía, que, como siempre ocurre en Colombia, al final tenemos que pagar y subsidiar todos los colombianos. Así es acá. Pero también hay quienes dicen que detrás de la crisis de la energía, de la crisis de esta situación energética, lo que hay es una impresionante crisis del gas. ¿Qué tan cierto es esto? Que Colombia está atravesando su peor crisis del gas. ¿Cuál es la situación hoy del gas en Colombia? Todo esto es justamente el tema que queremos tratar con ustedes y con nuestros invitados esta noche en Los Ángeles de Juan. Y para conversar sobre esta problemática que le atañe a usted por su bolsillo, tengo en el estudio 3 invitados de primer orden y también los tengo vía Skype. El primer invitado es un gran especialista en el tema, fue ministro de Minas, es de la región Caribe, Guajiro, y actualmente es el director de la Federación Nacional de Departamentos, el doctor Amílcar Acosta. Bienvenido. Buenas noches, Juan Guillermo, y muy buenas noches a toda la audiencia de Los Ángeles de Juan. Bienvenido siempre. Mi segundo gran invitado es el doctor Edmer Tovar. Él es el editor general de Portafolio, que sin duda es el diario económico más importante que hay en este país. Es de la casa editorial El Tiempo, pero Edmer Tovar es un periodista económico que estudia, es poseedor de un profundo conocimiento sobre la temática económica del país. Por eso está en el lugar en el que está y le doy la bienvenida. Es un honor que esté con nosotros. Buenas noches, Juan Guillermo. Muchas gracias por invitarnos y por consiguiente aportaremos lo que se pueda frente a este análisis que se va a hacer hoy sobre la crisis respecto al sector energético. Bienvenido siempre. Con mucho gusto. El tercer invitado en el estudio es el senador antioqueño Juan Diego Gómez. Él es de la Comisión Quinta, que se ocupa de estos temas, de estos menesteres. Senador, es usted bienvenido a Los Ángeles de Juan. Muchas gracias, Juan Guillermo. Un saludo cordial a usted, a los televidentes, y aspiramos que sea muy enriquecedor este diálogo. Los tres muy gentiles por estar en Ángeles y, como siempre, mi ángel que me acompaña siempre, Andrea Olano. Andrea, ¿cómo vamos? Juan Guillermo, buenas noches a los invitados y a todos los televidentes. Y el otro ángel es Carolina Calkins, está en el set de interactividad, y ustedes ya escriban que Carolina les dice cómo. Juan, muy buenas noches, Andrea, invitados, y sobre todo a ustedes en sus casas los invitamos a participar con nuestro hashtag Crisis del Gas. Su opinión es muy importante. Nos pueden enviar los comentarios a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @ángelesdejuantv y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Yo estaré muy pendiente durante todo el programa. Pueden también realizarle las preguntas a nuestros invitados, Juan. Gracias, Carolina. Empezamos en el set. Doctor Amílcar, usted es Caribe. Región Caribe es una región muy golpeada por la desigualdad en el trato de las tarifas. Hoy leí un artículo que decía que la costa viene pagando hace rato la energía, pero en general el gas más caro de Colombia, por encima de lo que se paga en otras regiones. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, Juan Guillermo, hemos llegado a una situación absurda en donde el precio al cual se cotiza el gas por millón de
de BTU en la región Caribe estaría aproximadamente un 40% con relación al precio del interior del país. Por encima. Sí, porque desafortunadamente... ¿A qué se debe ese trato que es desigual? Bueno, a eso hemos llegado por cuenta de un indexador establecido por el órgano regulador, en este caso la CREC, que tiene unas distorsiones que dan lugar a estos desequilibrios y a esta discriminación odiosa. Doctor Edmed Tovar, ¿usted cuál es su análisis sobre esta crisis que se ha llamado crisis de los precios del gas en la región Caribe? Pues mire, yo quería preguntarle precisamente al doctor Amílcar una situación. Él acaba de decir que eso se ha generado porque ha habido un indexador que ha generado este tipo de problemas. Pero mi pregunta es, ¿por qué solo con la costa? El indexador no funciona, creo, solamente para la costa. Debe ser, es una disposición del orden nacional. ¿Y por qué se da entonces esta situación? Que me parece a mí importante aclararles precisamente a los televidentes. Sí, esa pregunta es muy válida. La situación se genera a partir del hecho de que en Colombia no tenemos un mercado homogéneo. Nosotros tenemos un mercado segmentado. O para ser más claro, en Colombia tenemos dos mercados distintos de gas. El uno, que es el de la región Caribe, que se surte de los campos de La Guajira. Y en el interior del país se surten de los llanos. Pero ¿qué ocurre? Se han presentado situaciones como la que se generó a finales del año pasado y comienzos de este año, en donde a nivel de la región Caribe se tenía un déficit de abastecimiento de gas. Y mientras tanto, en el interior del país habían excedentes. Pero la capacidad de transporte del gasoducto que transporta el gas desde Ballenas en La Guajira hasta Barranca Bermeja en Santander no tiene la capacidad suficiente como para que el excedente que haya en un mercado pueda disponerse de ese excedente en el otro mercado. Entonces, esa restricción ha generado una situación en donde tenemos dos mercados y precisamente ese indexador no consulta esa realidad, como tampoco consulta otra realidad, y es que el mayor componente del parque térmico de generación del país está en la región Caribe y por lo tanto allá hay una mayor presión de la demanda frente a la oferta de gas natural, porque gran parte de esa generación se hace utilizando el gas como combustible. Esa presión que ejerce el parque de generación no se da en el interior del país. Claro. Y si dejamos eso a las leyes del mercado, lógicamente esa presión lleva a elevar los precios escandalosamente, como ha venido ocurriendo. Andrea. Doctor Juan Diego Gómez, desde el Congreso de la República, ¿qué análisis se ha hecho sobre esta situación? Bueno, sobre el tema en particular de las tarifas del gas, hemos venido trabajando tanto en la Comisión Quinta como en las plenarias en que el gobierno intervenga rápidamente la estructura tarifaria de la CREC. El ministro de Minas y Energía, en la mañana del día de ayer, en una reunión con los empresarios y luego de haber recibido no solo las quejas y los reclamos de la bancada costeña, sino también de quienes nos preocupa que ese tema de desigualdad exista en el país, aceptó unos mecanismos para que se intervenga la tarifa y a través de la CREC se puedan incluir otros factores y otras variables que nos permitan generar un mercado de mayor igualdad. Pero la realidad en el fondo es que hoy en el país no tenemos la disponibilidad de gas que requerimos, ni para la generación de energía térmica, ni para atender a los mercados, al mercado domiciliario e industrial que se requiere, y eso hace que se genere también una presión muy fuerte en el mercado y obviamente pues se trata de incrementar la tarifa del gas y consiguientemente la tarifa de energía. En este instante tengo el primer invitado vía Skype. Permítanme ustedes presentarse. Es el doctor Pedro Carmona. Actualmente él es el director del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía de la Universidad Sergio Arboleda. Siempre tenemos la visión académica.
esa opinión del tema que se trata cada noche en Ángeles de Juan, pero mirado desde la academia, porque eso nos enriquece y nos aporta mucho más al debate. Doctor Pedro Carmona, bienvenido, muy buenas noches a Los Ángeles de Juan. Muy buenas noches, Juan Guillermo, un gusto de estar en tu programa y un saludo cordial a los compañeros de panel virtual. Doctor Carmona, usted es un especialista en el tema, dirige el Instituto de Hidrocarburos de la Universidad Sergio Arboleda. Dentro de ese contexto académico, ¿usted cómo ve lo que está pasando en este instante en Colombia? ¿Usted lo deslinda de lo global o lo focaliza solamente acá? Pues más allá de los temas regulatorios locales y de los problemas que han analizado muy bien doctora Milcar y otro integrante del panel, con mucha propiedad, yo diría que respecto al tema de disponibilidad del gas, allí sí quisiera pues dar una opinión desde la visión académica. Y es que efectivamente, si bien hasta el año pasado se había mantenido pues un nivel de producción, digamos, satisfactorio, suficiente, en Colombia de alrededor de unos entre 1.100 y 1.200 millones de pies cúbicos de gas. Sin embargo, es claro que los arreglos que se habían hecho, en este caso con Venezuela, durante varios años estuvo enviando Colombia gas hacia el país y que luego debían revertirse pues con exportaciones desde Venezuela, se han visto retrasados, y aun cuando hay, según se manifiesta pues en las comunicaciones oficiales, ya la intención de suministro de ciertos volúmenes de parte de Venezuela, esperamos pues que sean en las cantidades suficientes para atender los requerimientos del país. Pero el otro tema es que frente a la realidad, a la coyuntura adversa del sector de hidrocarburos, en donde la producción de gas tiene pues varios elementos. Uno, la producción de gas en yacimientos propios de gas. Otros, gas asociado al petróleo. Y otros que puede ser en el futuro la posibilidad de producción de gases no convencionales. Bueno, el hecho es que frente a la gran caída que este año se registra en términos de exploración y de sísmica, que está, digamos, reflejada claramente pues en el número de pozos que han sido explorados, en el número de kilómetros de sísmica. Sí. Vemos entonces una situación que efectivamente es adversa, en la medida en que entonces han caído todos los indicadores respecto a las metas inicialmente establecidas de exploratorios, de exploración sísmica, repito, y hacia futuro uno podría pensar que si los precios de los hidrocarburos mejoran, pues puede haber un potencial grande de exploración y explotación de gas en yacimientos no convencionales, vale decir, utilizando la tecnología del fracking. Pero la realidad es que en este año, en el corto plazo y en el año próximo, pues las cifras se han venido abajo de una manera Carmona, muy significativa. Esto tiene implicaciones también. Claro, Andrea. Doctor Carmona, pero puntualmente, ¿cuál es su posición en este momento frente al alza de las tarifas de energía? Claro, miren, el tema tarifario tienen ustedes dos, ahí sí, autoridades que pueden opinar con mucho más propiedad sobre el tema. Pero desde luego que recojo sí el reflejo de las quejas que están ocurriendo en distintas regiones del país sobre pues la penalización que pudiera estar produciéndose con efectos pues regionales muy severos. Y más bien pues prefiero que los otros panelistas puedan opinar con mucho más propiedad y con mucho más elementos de juicio sobre el tema ya tarifario y las salidas o soluciones que pudieran haber al tema. Pero sí mirar también, desde mi punto de vista, el problema ya de producción de gas, que es un tema que tiene una implicación directa sobre la coyuntura pues, energética nacional, ¿no? Ahora,
usted ubica realmente el problema de manera más global, no tan focalizada, sino que hace parte de lo que es la situación hoy en el mundo del sector y de la industria de los hidrocarburos, que ciertamente con los precios que hoy vemos está en crisis. Así es, y sobre todo la drástica caída porque se mantiene de los precios de los hidrocarburos, no hay duda de que está afectando no solo en Colombia, sino en otros países toda la actividad productora de hidrocarburos, tanto crudos como gas. Y la verdad es que no se ve una coyuntura, una situación, digamos, de variación de estos precios muy bajos de alrededor de $40 por barril, medidos en términos WTI. Y eso desestimula, sin lugar a dudas, como está ocurriendo, la inversión en la exploración y producción de hidrocarburos. Ya vemos que este año puede haber caído pues, en alrededor de un 40% la inversión extranjera directa, y todo eso hace pues, que el problema de reservas se constituya también en un toque verdaderamente de preocupación y de alarma, porque es sabido pues, que a los niveles de producción actuales pues la producción de crudo, y ocurre lo mismo con el gas, pues tiene una duración limitada. Pero esperamos que de todas maneras en algún momento alguna reacción un poco mejor, por lo menos en el rango en que se están moviendo los precios, pueda reanimar la actividad exploratoria, la actividad de perforación también, y que bueno, y que la situación se revierta de alguna manera, aun cuando no podemos esperar milagros ni este año, pues ni mucho menos todavía en el corto plazo hacia el primer semestre del año próximo. Doctor Pedro Carmona, director del Instituto de Hidrocarburos y Minería de la Universidad Sergio Arboleda, mil gracias por estar con nosotros, por lo que nos aporta. Está en su casa, bienvenido siempre. Muy amable, muchas gracias y un cordial saludo. Gracias, señor Pedro Carmona. Universidad Sergio Arboleda, la visión académica del tema que tratamos hoy. Él dirige el Instituto de Hidrocarburos de Minería de la Universidad. Pero, ¿qué pasa en redes? Vamos a ver rápidamente con Carolina. Ustedes están escribiendo, antes de irnos también con los invitados en el CED. ¿Qué pasa, Carolina, con las redes? Juan Guillermo nos escribe, por ejemplo, nuestro televidente Felipe Aguilar. Nos piden ahorrar agua y luz, pero cuando bajamos el consumo, las empresas nos comunican que hay que revisar los contadores. Linda Pérez dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando estas alzas que asocian el fenómeno del Niño? No más falta de planeación. Gustavo Pedraza, las grandes ganadoras son las térmicas a carbón. O miren el precio en la bolsa. Y finalmente David King, la culpa de crisis energética la tiene el gobierno. Acudió al Niño para subir tarifas de energía y llegaron las lluvias. Ahora alzas de gas. ¿Qué es lo que falta? Sigan opinando, Juan Guillermo. Muy bien. Quiero invitarlos ahora para que conozcan una persona que ha estado con nosotros, con Ángeles, desde que empezamos. Es alumno mío de la Universidad Sergio Arboleda y es un ejemplo de compromiso como pasante y como periodista. No ha terminado su carrera, pero yo lo invité hoy para hacerle un homenaje. Andrés García. Andrés, usted es practicante. ¿Cuántos años tiene? Tengo 22 años y pues primero que todo gracias Juan Guillermo por la invitación de estar aquí en Los Ángeles. Bien, pregunte lo que quiera. Pues para el senador, ¿qué piensa o cómo ve el incremento que en este momento se está manejando y digamos, se ve como una solución y cuánto tiempo tardaría esta solución en amortiguar esta crisis? Bueno, digamos que ese tema de subir las tarifas es un tema bastante impopular, es un asunto que por supuesto que a nadie le gusta, pero sobre el tema esencialmente hay que separar dos elementos fundamentales. Lo primero, la responsabilidad de cómo se llega a una amenaza de racionamiento. Y eso tiene que ver con 4 o 5 contingencias que ocurren hoy. La devaluación del peso, que impacta muy fuerte en los combustibles líquidos, la no disponibilidad de gas para generar energía térmica, la presión que tenemos con la frontera con Venezuela y obviamente pues la dificultad que tenemos también en que algunos de los proyectos no hayan entrado en operación sumado al fenómeno del Niño.
Y otro asunto distinto es cómo se soluciona el problema. Solucionar el problema quiere decir que Colombia no se apague. Eso tendría grandes implicaciones en el Producto Interno Bruto, tendría también grandes implicaciones en el crecimiento de la economía del país y por supuesto que hay otras soluciones de mediano plazo. Pero en el corto plazo, hoy, para también un poco ilustrar a los televidentes, es que distinto a la amenaza de racionamiento que se convirtió en un racionamiento en el 92, hoy en Colombia hay un parque generador que por iniciativa del gobierno anterior, anterior, se hizo una transformación o una reconversión a combustibles líquidos y eso hace que hoy esos precios de la generación térmica no sean competitivos. Edmer, en el tema de las termoeléctricas que han entrado pues de alguna manera en crisis, ya hay una que dejó de funcionar, Termocandelaria. ¿Qué podría pasar si otras como Termocali, Termoenvalle también toman la misma decisión? ¿Podría haber un racionamiento? Sí, seguramente racionamiento como tal, pues eso todavía no se sabe, porque hay otra cantidad de generadoras de energía, especialmente las que lo hacen a través del sistema hidráulico, es decir, a través de agua, que están apropiando más energía y adicionalmente más la autogeneración que tienen muchas empresas en el país, que no solamente producen su propia energía para su operación como industria, es el tema de los productores de azúcar, es el tema de los productores de aceite de palma, también que están usando la biomasa para producir energía, y poco a poco esto se ha venido, digamos, como cuadrando las cuentas, porque lo que sí estamos es en una situación compleja frente a el volumen de energía que se necesita para llevar energía eléctrica a todo el país. El problema se está presentando es con los precios, porque si energía, digamos, en buena medida hay, ¿a qué precio? Pues costosa. Y aquí estamos viendo que va a haber un incremento de las tarifas a partir del próximo 1 de diciembre, como ya lo decía Juan Guillermo, y efectivamente va a tocar el bolsillo de los consumidores, de la gente común y corriente, que no creía que el niño lo podía afectar. Claro, ese punto de vista es extraordinariamente importante. Vamos a tener más adelante otros puntos de vista con el doctor Amílcar Acosta y con todos los invitados. Nos falta un invitado vía Skype que está en Barranquilla y que representa el empresariado caribe, pero nosotros cumplimos con nuestros compromisos. Estamos en vivo en Los Ángeles de Juan, tenemos nuestro árbol de Navidad instalado, estamos con el espíritu de la Navidad que nos encanta y estamos con ustedes. Y ya volvemos después de estos mensajes. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Avanzamos en vivo en Los Ángeles de Juan, son las 10 de la noche, 46 minutos 50 segundos. Y desde luego, ¿qué pasa en las redes, Carolina? Juan Guillermo, pues nuestros televidentes siguen opinando con el hashtag crisis del gas. Nos escribe Mauricio Velázquez, no van a rebajar las tarifas en la costa. La nivelación es el pretexto para subirlas al interior del país. @Orlor5, la crisis del gas estaba advertida desde 2013. Nunca se toman las medidas preventivas, solo se apaga incendios. Y ahora, para rematar, nos toca importar gas de Venezuela. Julio Roberto dice, como todo en Colombia, el negocio particular prima sobre el interés general. Y esta es una pregunta para el doctor Amílcar que nos hace Fernando Gómez. ¿Qué piensa del shale gas o gas de esquisto? Esa pregunta es para el doctor Amílcar de un televidente. Bueno, Colombia, después de Argentina y Brasil, es el tercer país en América Latina en potencial de gas y petróleo de esquistos. Me refiero, cuando hablo de esquisto, son los yacimientos no convencionales, en donde para extraer, para liberar ese crudo o el gas que está atrapado en unas rocas que, a diferencia de los yacimientos convencionales, ese gas o ese petróleo está atrapado en rocas de baja permeabilidad y que para poder romper esa roca y poder liberar ese crudo o ese gas para que fluya, es necesario utilizar la tecnología del fracking. En Colombia ya se han sacado las disposiciones
normativas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista ambiental, para ese desarrollo. Más sin embargo, la caída en los precios internacionales del petróleo han alejado la posibilidad de que Colombia incursione más pronto que tarde en la utilización de esa tecnología. Yo veo más cerca que el gas de esquisto, el gas metano asociado a los mantos de carbón, que es una tecnología que está probada, es además amigable con el medio ambiente, porque es bueno que los televidentes sepan que cuando se extrae el carbón del yacimiento, cuando ese carbón se extrae de la veta, donde quiera que hay carbón, hay gas. De la misma manera que en donde quiera que hay petróleo, también hay gas. Entonces, al extraer el carbón, ese gas metano que está asociado a los mantos de carbón se libera a la atmósfera y eso contribuye precisamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. De manera que esto sería lo mejor que podría hacer el país, porque al tiempo que podemos recuperar ese potencial de gas que tenemos allí en los yacimientos de carbón, que se estiman en 14 terapias cúbicos, al mismo tiempo estamos contribuyendo a la reducción de los gases de efecto invernadero a que se comprometió el país reducir en un 20% esas emisiones de aquí al 2030, porque ya no se irían a la atmósfera a contaminar, sino que se recuperarían para poderlo utilizar en la generación, en el gas vehicular, en el uso doméstico y también para que lo utilicen los industriales. Es la respuesta del doctor Amílcar Acosta a la pregunta de los televidentes con Carolina, pero ya tengo el segundo invitado vía Skype desde Barranquilla. Es el doctor César Lorduy, es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero fundamentalmente él es un gran vocero de los empresarios de la región Caribe. Es una región que, como ustedes ya lo han oído, ha tenido que soportar todos los embates de este desajuste energético y la crisis del gas que vive Colombia y que repercute en que usted y yo y todos los colombianos tenemos que meternos las manos al bolsillo el lunes para pagar el alza en las tarifas de energía. Doctor Lorduy, buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Buenas noches, Juan Guillermo, un placer saludarte desde Barranquilla. ¿Cuál es la posición suya y de la Cámara de Comercio y de los empresarios de la región Caribe frente al alza de las tarifas de la energía y la crisis del gas? Bueno, la posición es la posición de la costa Caribe, la posición de los empresarios, la posición de la región, la posición de Barranquilla, y es que en el caso de la energía y en especial en el caso del gas natural, tenemos una fórmula que es inequitativa, injusta, discriminatoria y que definitivamente y afortunadamente por voluntad del presidente, del ministro de Minas y hoy del ministro de Hacienda hemos logrado que se abran las puertas para discutir la modificación de dicha fórmula y esperamos pronto tener unos buenos resultados, afortunadamente, reitero, por la voluntad política del presidente de la República. Y en el tema de la energía, tenemos una profunda preocupación porque el costo de la energía, por lo menos para el caso de la costa Caribe, está muy asociado al costo del gas natural en el caso de las térmicas y muchos de esos contratos también se han vencido, no hay oferentes para la renovación de esos contratos, se tienen que comprar en bolsa y en consecuencia el ciudadano está recibiendo un mayor impacto en su presupuesto por tener que pagar unos costos de energía mayores, que a todas luces en este momento parcialmente se justifica, pero hacia el futuro definitivamente se tiene que eliminar. Doctor Lorduy, ¿cuál es su criterio sobre la crisis de gas que enfrenta el país en este momento? Mi criterio es que desafortunadamente hubieron unas políticas regulatorias no adecuadas, por lo menos no previendo lo que pudiera presentarse hacia el presente y hacia el futuro. Estamos a punto de corregir ese camino. Afortunadamente el liderazgo del Ministerio de Minas creo que puede permitir que estas cosas se corrijan y en este momento lo que aspiramos es que la costa Caribe fundamentalmente tenga unas tarifas de gas competitivas. Andrés, es tan amable una pregunta para el doctor César Lorduy en Barranquilla.
Doctor Lorduy, entre tener un apagón general en el país, que no es descartable, y aceptar con resignación el alza de las tarifas, ¿usted qué propone? No creo que tengamos apagón porque tenemos la capacidad de generación suficiente para poderlo hacer. Desafortunadamente el costo de los combustibles es lo que no nos ha permitido generar la energía a unos precios eficientes o por lo menos comparables con los que teníamos anteriormente. Y creo que en parte ese mayor costo de las térmicas debe ser compensado, como efectivamente lo hizo el ministro de Minas, con una parte de que contribuyen los usuarios, pero ojalá hacia el futuro, una vez se regularicen la generación y desaparezca el fenómeno del Niño, ese mayor costo tenga que desaparecer. Cuéntenos entonces, doctor Lorduy, cómo está la costa Caribe frente a esta crisis del gas en este momento. Muy mal, estamos a puertas de poder tener una situación que desafortunadamente está siendo manejable. Los proyectos de expansión están congelados, muchísimas empresas a la expectativa de cuál van a ser sus mayores costos como consecuencia de esas tarifas, pero reitero, afortunadamente el ministro de Minas estuvo ayer en la ciudad de Barranquilla y hoy y mañana y en estos días vamos a estar reunidos y seguramente vamos a encontrar un punto favorable para resolver esta crisis. Doctor César Lorduy, de la Cámara de Comercio de Barranquilla y vocero de los empresarios de la región Caribe, mil gracias por participar en Los Ángeles de Juan. Usted sabe que está en su casa. Por favor, le ruego que les exprese mi solidaridad a todos los habitantes de la costa, sé por lo que están enfrentando. Mil gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Muy bien, vamos rápidamente con Carolina en redes. Carolina, ¿qué nos tiene en redes para que la mesa que está en el set responda? Juan Guillermo, nos escribe Julián Carmona y nos dice: las tarifas aplicadas afectan tanto al consumidor como a los posibles inversionistas, entonces no son viables. Catherine Díaz dice: es increíble, pues los usuarios que más consumen gas pertenecen a los estratos 1 y 2, son familias numerosas con escasos recursos y con trabajos inestables. Y finalmente Luis Alfredo Rodríguez: señor senador, ¿por qué siempre se ayuda a las empresas que explotan a los usuarios? ¿Por qué no se subsidia la tecnología solar directamente al usuario para reducir el uso de energía eléctrica o incluso la tecnología eólica? ¿Por qué el usuario siempre es el que debe pagar los platos rotos? Juan Guillermo. Gracias, Carolina. Doctora Amílcar Acosta, ¿cómo cree que va a ser el año 2016 para los colombianos en materia de gas? ¿Esta crisis es de largo aliento? Juan Guillermo, permíteme manifestar a los televidentes dos preocupaciones. La una, el gobierno solo dispone de 5 días, que son los que hacen falta para que lleguen a su final los contratos de gas en firme, en momentos en que no hay oferta en firme de gas, y son los mismos 5 días que se requieren para que se tome una decisión en relación al precio de ese gas, que se repite la historia de hace un año exactamente, cuando de no haberse tomado la medida que se tomó, se habría producido un aumento del 24%, que es la amenaza que volvemos a tener, de que vuelva a subir el precio en el 24%. Mi segunda preocupación, las medidas que tomó el señor ministro para conjurar un eventual racionamiento y espantar ese fantasma que nos sigue rondando, son medidas que van hasta marzo 31. Recuerden las cuentas que hizo el ministro. De acuerdo a los operadores de las plantas que están utilizando combustibles líquidos, ellos estaban incurriendo en unas pérdidas o sobrecostos de 3.3 billones de pesos. ¿Cuál fue la decisión? Ustedes, empresas, asuman 2.2 billones de pesos, gobierno vía subsidio y usuarios vía alza de tarifas asumimos el 1.1 billones. Pero eso es hasta marzo 31 y el IDEAN ha dicho que no es que en marzo 31 del año entrante se acabe el fenómeno del Niño. Claro. Empieza su debilitamiento
pero solamente llega a disiparse al mes de junio. Perfecto. Desde ya es bueno saber qué va a pasar a partir Ese del es mes un de abril, buen en planteamiento. donde esas empresas podrán volver a alegar que están en una situación de insostenibilidad financiera. Entramos en las conclusiones muy breves, Andrea. Su conclusión, doctor Epi. Mi conclusión es que hay una preocupación muy grande, es que no tenemos tampoco mucha claridad respecto a qué va a pasar con las tarifas. Si estamos hablando de un sector enfermo, que es el sector energético, y aparentemente una vez termine el fenómeno del niño, como dice el doctor Amílcar, a mediados del año entrante, se alivia, vuelve la normalidad en el abastecimiento de agua para producir energía, nos van a eliminar las tarifas que nos pusieron para pagar esa hospitalización que tenía el sector energético porque estaba enfermo. Una vez aliviado, creo que deben quitarnos esas tarifas y regresarlas a las que tenemos hoy y no las que vamos a tener a partir del próximo lunes. Comparto plenamente su planteamiento, Edmer. Lo Senador. comparto plenamente. Ahora, senador. Pues mire, yo creo que es fundamental que las medidas de mediano plazo se tomen ya. Una de ellas es incentivar y a implementar rápidamente un parque generador de energías renovables, de fuentes no convencionales de energía. Incentivar, tal como se hizo vía ley y vía decreto reglamentario, la generación térmica a base de gas en el sitio de explotación. Y la tercera, hay que intervenir inmediatamente el mecanismo regulatorio para que evitemos en el futuro volver a esa crisis o que en marzo o abril tengamos una dificultad como la que tenemos hoy. Y tratar, como lo plantea nuestro editor económico de portafolio, y como lo plantea también nuestro Juan Guillermo, tratar de evitar que vuelvan a caer en una inviabilidad financiera las compañías y a través de ese mecanismo regulatorio pongamos los topes y los seguros que se requieran para tal fin. Senador Juan Diego Gómez, mil gracias por participar. Esta es su casa para que trate los temas que usted quiera. Muchas gracias a ustedes. Andrés, bienvenido y para adelante en la profesión. Claro que sí, Juan. Y disciplina. De eso se trata. Edmer, me encanta su presencia y veo siempre su programa de televisión en el canal El Tiempo. Muchas gracias, muy amable. Doctor Amílcar, estar muy atentos qué va a pasar de marzo a junio, ¿no? Pero sobre todo en 5 días, que son los que nos quedan, para saber con qué precio quedamos. Una salida. Muy bien. Andrea, ¿tenía algo que decir sobre el Día de Solidaridad que tenemos hoy? De la no violencia contra la mujer, Juan Guillermo, es que le veo que usted también se puso el color naranja por el Día Naranja, ¿no? Sí, en sus medidas lo veo. Soy infinitamente solidario con las mujeres en todo y no admito que las maltraten, ni siquiera que les alcen la voz. Una mujer lo único que merece es un beso y una flor. Amables televidentes, mil gracias. En 8 días estaremos acá de nuevo en Los Ángeles de Juan. Prepare el bolsillo. El lunes empieza el alza en las tarifas de energía. Juan Guillermo Ríos, Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan.